pilares humanos. Nací en el Distrito Federal. Mi padre trabajaba en la construcción para el sindicato y mi madre se dedicaba al hogar. Recuerdo mi infancia. Salía en las mañanas a comprar tortillas. En la calle podía ver a los hombres usar sombrero. Nunca faltaba un grupo de músicos cantando las mañanitas. Por lo general me encontraba a don Canuto. Era un señor mayor, viudo, era barrendero. Cuando volvía a casa con las tortillas, mi madre ya traía puesto su mantil de flores y estaba limpiando la casa en lo que se calentaba el agua para preparar el café de mi padre. No tuve carencias, ni de dinero, ni de afecto. Mi relación con mi madre era hermosa, y cuando tuve la suficiente edad para levantar un ladrillo, mi padre empezó a llevarme con él a las obras en las que trabajaba. Cuando yo tenía 12 años, en 1953, la Torre Latinoamericana estaba a mitad de su construcción, ahí entre Madero y Eje Central. La primera vez que mi padre me llevó a trabajar con él, me contó que la zona en la que estaba siendo construido el edificio había sido el lugar donde Moctezuma tenía su zoológico privado. Yo solo ayudaba con trabajos fáciles de realizar. Casi siempre estaba junto a mi padre, pero en varias ocasiones me dejó ayudando a sus trabajadores de confianza. Recuerdo cómo se veía la construcción de la torre. Era majestuoso. No existía nada tan grande, o al menos nada que yo conociera. Mi padre también me contó que la idea original era que el edificio tan solo tuviera 25 pisos, pero luego de una charla entre Augusto Álvarez y don Miguel, que era el director de la obra, la cantidad de pisos aumentó casi al doble. Menos de un año después de que yo empecé a trabajar en la Torre Latinoamericana, en mayo del 53, hubo un incendio que cubrió 2 de los pisos que estaban casi arriba. Ahí comenzaron las situaciones extrañas. Oficialmente se dijo que solo había 7 personas lesionadas, pero yo estaba en el edificio cuando ocurrió todo. Murieron 4 personas. Además, por lo que yo oía de los trabajadores, tengo la impresión de que el incendio fue ocasionado con la intención de que hubiera muertos. Mi padre tachó 4 nombres de su lista. Se contrataron a 4 personas, pero los cuerpos nunca salieron del edificio. Fueron llevados a los niveles subterráneos, que, por cierto, son 3 sótanos los que sostienen la torre. En su momento, no supe a ciencia cierta qué fue lo que le hicieron a los cuerpos de los fallecidos, pero, según escuché, los escondieron, por así decirlo, bajo el suelo del sótano más inferior. En fin, yo fingí que no había escuchado nada y no hice ni una sola pregunta a ninguna persona, pero volvió a ocurrir. Tiempo después, en el 54, algunos trabajadores se susurraban presunta información sobre que ya habían bajado otro cuerpo a los sótanos. Decían que lo habían traído de otro lado, que no era un trabajador de la obra. Yo lo hubiera dejado pasar, pero esa mañana no vi a don Canuto, y durante 2 semanas más no lo vi. Quizá fue muy aventurado de mi parte suponer que la ausencia del señor barrendero y los rumores de la obra estaban relacionados, pero mi mente de 14 años creyó que eso era más que suficiente como para preguntárselo directamente a mi padre. El primero se rió, inclusive bromeó un poco, pero la sonrisa se borró de su cara cuando le aclaré que mi pregunta no era un chiste. Yo quería saber qué había pasado con los 4 cuerpos del incendio, y quería saber si lo que les había pasado a esos cuerpos era lo mismo que le había pasado a don Canuto. Mi padre se puso muy serio, y me dijo que no debía contarme, pero que lo haría si yo le juraba por la vida de mi madre que me dedicaría a cualquier rama relacionada a la construcción. No le importaba la rama ni el rango, solo quería que le jurara que pasaría mi vida adulta en obras. Se lo juré. Entonces me contó de algo llamado Itobashira. Era una antigua práctica japonesa que consistía en realizar ofrendas humanas a modo de pago hacia la madre naturaleza para que permitiera la prosperidad de la obra. Básicamente lo que hacían era sepultar personas, pudieran ser vivas o muertas según lo requiriera la obra.
Eso era demasiado. A mi corta edad no podía asimilarlo. Aún así, yo seguía haciendo preguntas. Quería saber de dónde habían sacado semejante idea, porque a mí me parecía retrógrada. Mi padre me dijo que en el barrio chino había una bruja. Ella era japonesa, específicamente de la prefectura de Fukui, y que esa bruja tenía más de 300 años de edad. Ella, según mi padre, había llegado a México luego de que los japoneses la exiliaran. China, que estaba al tanto de su naturaleza como bruja, la recibió con la condición de que emigrara a México y se hiciera cargo de la comunidad china aquí en la capital del país. Eso fue antes de que aquí ocurriera la revolución. Mi padre afirmaba que esa bruja había estado involucrada en la construcción de varios edificios en la ciudad. Le pregunté si el incendio había sido provocado para poder obtener los cuerpos. No me quiso responder. Lo que me dijo fue que si no se hacían las ofrendas, el edificio terminaría colapsando y la cantidad de personas que perderían la vida sería más alta. Yo todavía no podía creer lo que mi padre me estaba diciendo. Le volví a preguntar si don Canuto había sido tomado para la obra. Me dijo que lo tomaron porque él no tenía esposa ni hijos. Además, mencionó que ya era viejo, que de todos modos iba a morir en pocos años. Su respuesta me pareció arrogante y tan cínica que sentí asco de mi padre. No se lo dije, pero él se dio cuenta por la expresión de mi rostro. Intentó justificarse diciéndome que ingenieros y arquitectos de todo el mundo estaban enterados, que era una práctica aceptada desde hace siglos y que mejor me hiciera la idea porque yo formaría parte de eso. Le dije que no quería y que no lo iba a hacer. Él me miró muy serio y me dijo que si yo no cumplía con lo que le había prometido, él mismo me entregaría como ofrenda. La relación con mi padre no volvió a ser la misma después de eso. La torre latinoamericana se terminó de construir en 1956. Después de eso, mi padre y yo fuimos a trabajar en la obra del mercado Jamaica, que estaba en su última fase. No me tocó ver que se hicieran ofrendas humanas, pero sé que se hicieron. En 1957 hubo un fuerte terremoto. Muchísimas construcciones sufrieron daños, pero la torre latinoamericana quedó intacta y el casi terminado mercado Jamaica tampoco sufrió daños. Recuerdo muy bien que mi padre alardeó al respecto. Dijo, por eso se hacen ofrendas, la bruja no miente. Ese mismo año fue aperturado el mercado Jamaica. Después de eso tuve la edad para entrar a la universidad y me fui de la ciudad para estudiar arquitectura. Fueron 5 largos años. Me gradué en el 62. Cuando volví a casa de mi padre ya no podía trabajar. Estaba enfermo de cáncer. No había nada que hacer por él. En su lecho de muerte fui con él y le dije que se merecía todo lo que le estaba pasando. Mi madre me corrió de la casa y nunca volví a hablar con ella. Al siguiente año conseguí trabajo como ayudante de un arquitecto. Se iba a construir el Museo Nacional de Antropología. La obra ya tenía casi 2 meses de haber iniciado cuando yo entré. Yo sabía que en algún momento se harían las ofrendas humanas. Lo único que yo estaba deseando era no enterarme, o por lo menos no tener que participar. Por desgracia, ocurrió y yo tuve que involucrarme para conservar mi trabajo. Yo, junto a otra persona, fuimos a la Plaza Garibaldi y a sus alrededores en la tarde-noche yo solo iba conduciendo. Buscábamos personas que, a simple vista, notáramos que tenían necesidad de conseguir dinero. Íbamos en un camión blanco sin ningún logotipo. La persona que iba conmigo les hacía la oferta. Debían aceptar presentarse de inmediato. En total, reclutamos a 8 personas, solo varones. El trayecto de regreso a la construcción fue muy incómodo. Ellos iban preguntando algunos detalles sobre la obra y la otra persona les contestaba. Yo no dije ni una sola palabra, solo iba pensando en cómo los iban a matar para poder entregarlos como ofrenda.
Cuando regresamos, ya nos estaban esperando dos personas con rasgos orientales. Uno hablaba español, pero el otro no. La otra persona con la que yo iba fue a dar una vuelta con las 8 personas que habíamos llevado. En cuanto se alejaron, los orientales se presentaron. Iban en representación de la bruja y estaban ahí para indicarnos en cuáles pilares de los que faltaban por colar debían ser colocadas las ofrendas. Dijo que, debido a la importancia de la obra, las ofrendas debían estar vivas al momento de que fuera vaciada la mezcla. Yo pregunté cuál era la necesidad de que estuvieran vivos. La respuesta fue que debían sufrir, porque eso multiplicaba la buena suerte del futuro de la construcción. Traté de mantener mi postura, pero llegó uno de los jefes de la construcción y me mandó a otro lado a resolver algo. Ya no supe cómo lo hicieron, pero sé que sí los colocaron vivos dentro de los pilares. Al año siguiente, la obra fue terminada. En total, en los 18 meses que trabajé en el proyecto, pude juntar lo equivalente a lo que hoy serían unos 90,000 pesos. Eso me daba para estar algunos meses libre. Decidí que buscaría a la bruja del barrio chino. Tenía que hablar con ella. Si las ofrendas eran inevitables, por lo menos quería conocer a la persona responsable de que eso estuviera ocurriendo. Estuve yendo todos los días al barrio chino hasta que encontré a los 2 tipos que habían ido a la obra. Me presenté. Ellos no se acordaban de mí. Les conté que yo había trabajado en la Torre Latinoamericana, en el Mercado Jamaica y más reciente en el Museo Nacional de Antropología. Les dije que quería hablar con la bruja. El que sí hablaba español me preguntó por qué deberían llevarme con ella. Le dije que mi padre había dedicado toda su vida a la construcción y que yo estaba siguiendo el ejemplo de mi padre y que podía estar seguro que mis hijos también seguirían la tradición. Les conté que mi padre me había hablado de la bruja y que murió sin poder conocerla, que yo solo quería cumplir aquello que mi padre no había podido. Después de un tiempo lo convencí y me llevó con ella. Atravesamos muchos corredores y puertas. En el camino le pregunté cómo se llamaba la bruja. Me dijo que su nombre era Akari, pero que ese nombre era japonés y por eso todos en el barrio le decían Yun, que en aquel entonces era el nombre más común entre las mujeres chinas. Llegamos a una habitación muy extraña. No tenía focos. Entre el suelo y ambas paredes de los costados había pedazos de madera cubiertos de fuego. Eso era lo que iluminaba la habitación. Al fondo de la habitación estaba la bruja. Portaba una vestimenta blanca que le cubría cada centímetro de su cuerpo. Su cabeza estaba cubierta por una capucha del mismo color. Encima de la capucha llevaba una corona con los cuernos típicos de los dragones chinos. Usaba una venda roja que le cubría los ojos y la frente, y el resto de su cara estaba cubierta. El sujeto le hizo una reverencia y yo hice lo mismo. Su presencia era tan imponente que no me atreví a decir una sola palabra. Luego de hacer la reverencia, me quedé de pie observándola durante unos segundos y luego di las gracias. El sujeto y yo salimos de esa habitación y empezamos a caminar de regreso. Él estaba sorprendido de que yo no le hubiera hecho ninguna pregunta ni tampoco ninguna petición. Me preguntó si en verdad yo solo había querido mostrarle mis respetos. Esa no había sido mi intención, pero yo solo dije que sí. El sujeto me dijo que eso hablaba mucho del honor que mi padre me había inculcado y que la honorabilidad era algo que la comunidad china valoraba por encima de todo. Me dijo que si tenía alguna pregunta podía hacérsela, la que fuera. Le conté que mi padre me había dicho que la bruja tenía más de 300 años de edad. El sujeto me dijo que eso era verdad y que de hecho la bruja ya estaba en la última etapa de su vida, que ella misma había predicho que moriría cuando el año de la rata volviera 4 veces más. Yo tenía una duda más. Era sobre la Torre Latinoamericana. Quería saber si una obra tan impresionante habría requerido más detalles que una obra normal.
Me dijo que las fechas, tanto en la que se inició la construcción como en la que se terminó, no fueron al azar. La construcción se había iniciado en el año de la rata para garantizar la riqueza y se había completado en el año del mono para garantizar la protección. Todo estaba más claro para mí y ya no tenía más preguntas. Le recordé mi nombre y le dije que si me necesitaban para una construcción importante, me contactaran y yo estaría encantado de trabajar. Pasaron los años. Yo estuve trabajando en obras chicas y construcciones menores, edificios departamentales más que nada. En el 71, el segundo jueves de junio, hubo una matanza. Todo ocurrió a unas cuantas calles de un edificio en el que yo estaba trabajando. Recuerdo bien que había granaderos y policías bloqueando algunas avenidas. Inclusive vi un ataque. Las cifras de estudiantes fallecidos fueron descaradamente maquilladas. Hago mención de todo esto porque en 1976 trabajé en unas excavaciones que se hicieron en el exconvento San Jerónimo. Resulta que las religiosas habían solicitado un año antes que el gobierno expropiara el lugar para conseguir una mejor conservación del sitio, y por eso se iniciaron las excavaciones. Contrataron antropólogos, arqueólogos, historiadores y por supuesto arquitectos. Por eso yo andaba ahí. Cuando se terminaron de hacer las excavaciones y ya se iba a tapar todo para empezar con la restauración. Cuando se terminaron de hacer las excavaciones y ya se iba a tapar todo para empezar con la construcción, llegaron varias bolsas que tenían cuerpos dentro. El problema fue que los cadáveres parecían haber sido desenterrados. Su estado de descomposición era muy avanzado, de varios años. Cuando pregunté de dónde venían los cadáveres, me dijeron que eran de los últimos que quedaron en la fosa donde se habían ocultado muchos de los cuerpos de la masacre del 71. La restauración del lugar concluyó en 1982. 3 años después, en el 85, hubo un gran terremoto. Decenas, si no es que cientos de edificios colapsaron y miles más sufrieron daños considerables, pero hubo un edificio que permaneció inmutable: la Torre Latinoamericana. En 1988 me contrataron para ayudar a darle continuidad a una obra que había sido detenida luego del terremoto. Torre Caballito, así se llamaba el proyecto. La gente que trabajaba para la bruja del barrio chino fueron los que me recomendaron, ya que era una construcción importante, porque ahí serían puestas las oficinas del SAT. Cuando me presenté al lugar, el sujeto del barrio chino ya estaba ahí. Yo le pregunté qué era lo que había pasado. Me contó que el proyecto estaba listo para iniciar desde 1976, pero hubo muchas diferencias entre el sindicato que estaba al servicio de la bruja y los jefes de la obra, que eran nuevos en el mundillo. Entonces, en cuanto se les dijo de los pilares humanos, se negaron rotundamente. Varios años después, se contrataron a otras personas que se hicieron cargo de la obra. Pero antes de hacer la ofrenda, ocurrió lo del terremoto del 85. Fue por eso que la construcción estaba desprotegida. Las losas de hormigón prensado se dañaron y la obra quedó en pausa otra vez. Yo le pregunté si ya tenían a las personas para la ofrenda. Me dijo que no serían vivos, solo cadáveres, y que ya los tenían. Entramos al lugar y me dijo los lugares en los que debían ser colocados los cuerpos. Se podría decir que la obra fue terminada ese mismo año, porque faltaba algo, pero solo era la cristalería negra. Esa quedó lista hasta 1990. Me pagaron muy bien por los meses que trabajé ahí, lo equivalente a 60,000 pesos de hoy. Mi madre murió en el año 1993. Yo me casé en 1995 y al año siguiente tuve una hija, Angélica. En febrero del 2008 me llegó un correo. Era del sujeto del barrio chino. La bruja había muerto, tal cual como ella lo había predicho a sus 350 años.
Me estaba invitando a una ceremonia que se llevaría a cabo en la Plaza Santos de Gollado el día 16 de ese mismo mes. Ese día mi mujer se ocupó y yo no tenía quien me ayudara a cuidar a mi hija. No tuve otra opción más que llevarla conmigo. Ella tenía 12 años, la misma edad a la que yo había iniciado a trabajar con mi padre. La ceremonia era la inauguración del Arco Chino. Era un evento político. Ahí estaba el embajador chino y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que en ese entonces era Marcelo Ebrard. Me encontré con el tipo que me había invitado al evento. Le pregunté qué tenía que ver todo eso con la bruja. Me dijo que las cenizas de la bruja estaban dentro del acero reforzado del que estaba hecho el arco. Vio a mi hija y me preguntó si no tenía algún varón. Le respondí que no. Él la saludó y le preguntó a qué se quería dedicar cuando fuera grande. Dijo que quería ser como yo. Él le sonrió. Luego me dijo que tenía un amigo en la VM y en cuanto mi hija tuviera la edad, no dudará en ponerme en contacto con él. Yo no quería que mi hija se metiera en la cloaca en la que yo estaba metido. Todo el tiempo traté de disuadirla para que eligiera otra carrera. Y creí que lo había conseguido porque en el 2014 empezó a estudiar contabilidad. Ella sabía que mi padre y yo habíamos trabajado en la construcción de la Torre Latinoamericana y cuando ese edificio resistió 2 terremotos en el 2017 y un terremoto más en el 2018, mi hija quedó fascinada con esa construcción y a pesar de mi insistencia, ella dejó la carrera de contabilidad y me pidió estudiar arquitectura. A mi hija solo le falta un año para graduarse. Yo nunca le he hablado de las terribles cosas que se esconden dentro de muchos de los edificios, y ciertamente no me atrevo a decírselo. Es por eso que he decidido dar mi testimonio. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.